Listos. Bueno, empezamos entonces, señores, de esta clase el día de hoy. Estamos en el día 4 ya de nuestra asignatura, de nuestro módulo de responsabilidad social, empresarial y ética. Hemos revisado ya algunos conceptos. Yo creo que son bastante interesantes en torno a cómo se ha ido formando la responsabilidad social a lo largo de los años, a lo largo de, bueno, todo este tiempo, hasta llegar al día de hoy. ¿Cómo está conformada? ¿Qué es la ética? ¿Qué es la moral? ¿Ya? ¿Quién me recuerda un poco lo que vimos justamente el día de ayer? ¿Quién se acuerda? A ver. Ah, no, Yalena está entrando a la clase, ya. Ok. Hola, Yalena. ¿Quién se acuerda un poco de lo del día de ayer, chicos? ¿Quién me dice? No les quedó nada grabado. ¿Nadie? Yo, Inge, buenas noches. Buenas noches. A ver, cuéntame. A ver, en cuanto a ética, la definición y lo que me acuerdo eran que era el estudio de principios morales y que estos estudian el comportamiento humano y que dictan lo que era correcto de lo incorrecto. Ah, no, pimienta, a ver, dictan lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ya. Ya, y la moral, en cambio, era el conjunto de normas, de creencias, de valores que una sociedad limita o impulsa a que el individuo determine si está bien o está mal. Ya. La diferencia entre la moral y la ética, ¿no es cierto? Ujú. ¿Tienes claro el concepto o hace falta aclarar algo por ahí? ¿Alguien tiene dudas o está claro el tema de moral y ética? Que ayer vimos inclusive hasta con ejemplos, ¿no es cierto? Para que tengan más claro el panorama. ¿Ok? Bueno, ¿qué más vimos el día de ayer? Ayer vimos algo sobre las teorías, ¿se acuerdan? Hay unas que son destinadas a cumplir un objetivo, sea como sea, otras que en cambio se destinan más bien a hacer las cosas bien, pase lo que pase. Una es el fin justifica los medios y la otra, en cambio, es estrictamente hacer siempre lo correcto, independientemente si eso conlleva a cosas buenas o a cosas malas, que se pueden dar casos, ¿no? Decíamos, el hecho de actuar correctamente puede afectar a alguien más, para explicarlo de mejor manera, ¿ok? Bueno, chicos, el día de hoy tenemos un tema igualmente que va de la mano con todo esto que hemos podido ir revisando poco a poco, ¿sí? El día de hoy, yo creo que la clase también se vuelve interesante, como les digo siempre, siempre y cuando también ustedes puedan participar. Caso contrario, obviamente se vuelve mucho más monótona y aburrida. Recordarles la participación en clase y recordarles también que este fin de semana van a tener el control de lectura y también tienen ya una tarea, ¿no? Para poder cumplirla sobre la evolución que la vimos justamente el día martes, ¿ok? Bueno, vamos a empezar entonces con la materia del día de hoy. A ver, por acá tengo un Dicen, mensaje. ¿Sí? dicen, antes de que empiece, disculpe que le corte, A usted ver. nos había prometido que iba a subir la tarea, pero no hay nada. Justo hoy que salgo temprano del trabajo y le iba a hacer, no hay nada en la plataforma. Sí, lastimosamente el tema de los cortes de luz también le afectan al profesor. También le afectan al profe. Pero sabes que hagamos una cosa y si les parece, hagamos lo siguiente. Yo les había dicho que íbamos a dejar la tarea, por ejemplo, entre semana hasta el fin de semana. Hagamos algo. La abrimos, por ejemplo, el día de mañana y la dejamos hasta el próximo martes. ¿Ok? ¿Parece? Con eso Bueno, tiene un poquito más de tiempo. ¿Hecho? ya le dicen gracias. Hecho. Bueno, a ver, vamos entonces a empezar el día de hoy. A ver. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla? Creo que sí, ¿no? No tenemos ningún problema. Chinge. Ya, perfecto. Bueno.
A ver, principios de ética empresarial y la diferencia entre la ética personal y empresarial. En las clases anteriores hemos ido revisando poco a poco, ¿sí? ¿Qué es la ética? Hemos ido poniendo ciertos ejemplos para tratar de que estos conceptos que a veces suenan un poquito confusos tengan lógica, ¿sí? Tengan sentido. Y más que tener sentido, inclusive tener lógica, que ustedes puedan comprender la diferencia entre unos y otros, ¿ya? Si bien muchas veces estos conceptos pueden ser parecidos, ¿ya? No son iguales y de hecho se complementan, que esa es justamente parte de la idea de toda de este módulo, de esta asignatura. Que a propósito, les cuento, señores, ya este día viernes, el día de mañana, digo, estoy hablando con los días, los nombres de los días porque estoy perdido, pensaba que estábamos en miércoles, digo, hoy en la mañana me hicieron caer en cuenta. Entonces, este viernes terminamos ya la primera unidad, ¿sí? Que terminamos ya toda esta primera unidad de acuerdo al PEA, que seguro ya muchos habrán leído. Entonces, terminamos la unidad y vendrá también ya una prueba, ¿sí? De la unidad. Así que pendientes de esto, muchachos. A ver, entonces, principios de ética empresarial y diferencia entre ética personal y la ética empresarial. Yo quiero comenzar la clase antes de dar los conceptos y en buena hora que podemos contar yo con la presencia de algunos de ustedes acá en la clase, porque yo les quiero preguntar a todos y cada uno de ustedes si es que está este momento trabajando y en dónde trabaja. Comienzo a ver, Alejandra. Dijiste que salías temprano del trabajo. ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces tú? Ujú. A ver, yo trabajo en el área de limpieza en un Ya. subcentro. En un subcentro. Ya, ok. René, ¿tú trabajas en el día? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué empresa es la tuya? Profe, ahorita ando sin trabajo. Ya, ok. ¿Antes estabas trabajando en algún lado, René? Sí, estaba trabajando. ¿En Era dónde? en Huancaville, que es un equipo de segunda categoría de Santa Elena. Muy bien. ¿Tú eras jugador o trabajabas ahí en la Era vida? jugador, era Ah, jugador. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Anaí, Anaí, cuéntame, por favor, ¿qué haces tú? ¿Trabajas? ¿Dónde? No, y Ya, solo me encuentro estudiando por ahora. ya. ¿Antes tal vez trabajabas en alguna parte o todavía no? No, en realidad. No, Ya. todavía no. Ok, no hay problema. Listo, gracias, Anaí. A ver, Neisser. Hola, Mm. Sí, buenas noches, profe. hola, ¿cómo estás? A ver, cuéntame, Neisser. ¿Trabajas en alguna parte? Sí, actualmente trabajo en lo que es re- repartidor de productos masivos, en lo que es productos Bicola. Lo recuerdo que nos ponías el ejemplo, inclusive de la ética. Claramente lo recuerdo, Neisser. Ok, gracias. Fernando, ¿trabajas en alguna parte? ¿En qué empresa? ¿Qué haces? A ver, Fernando, ¿en dónde anda metido Fernando? Hola, hola, ¿me escuchan? Pues está con una música ahí medio. Fernando, por favor, por el chat. Sí, es que no puedo escucharte, ¿ya? Cuéntame, ¿en dónde trabajas? ¿Qué es lo que haces? ¿Ok? ¿Cuál es tu empresa? A ver, Mario, cuéntanos, por favor, ¿qué actividad cumples? Buenas noches, Inge. No, actualmente no estoy trabajando, solo estudiando. Ya, perfecto. ¿Y antes trabajabas en alguna parte? Ah, no, tampoco, Inge. Poco. Ya, listo, no hay problema. Ok, bueno, la pregunta les hago esta. Perdón, Inge, ¿me escucha ahí? Ahí sí, Fernando. Sí, ahora sí. Ah, perdón, es que estoy en el bus yendo a la casa. Ya. Sí, correcto. Sí, yo actualmente trabajo en una empresa de comida rápida en McDonald's, no sé si se ubica. Actualmente tengo el papel de administrador ahí en el local. Ah, qué buena cosa. Ya, muy bien. Entonces, Fernando, contigo, así como termino, empiezo. Fernando, cuéntame, en tu empresa, ¿qué tiempo llevas trabajando ahí? Ya llevo bastante tiempo ya, unos seis Buena, años.
Ah, qué bueno. Entonces, a ver, Fernando, al estar mucho tiempo, mejor todavía, tú debes conocer ya mucho lo que te voy a preguntar. Tú en tu empresa, en el momento que entras a trabajar o en el transcurso de este tiempo, ¿te ha entregado a ti alguna indicación sobre los principios que sigue la empresa? Quizás cómo atender a los clientes, qué decirles, qué no decirles. Algo relacionado a todo lo que hemos visto, la ética, la moral, principios éticos de la empresa. ¿Te han dicho algo al respecto en la empresa? ¿Te han dado un librito, algún manual? Ah, se nos fue Fernando. Me quedé hablando solo. Me quedé hablando solo. A ver, ¿quién más me dijo? A ver, Alejandra, tú en tu empresa, ¿te han entregado tal vez algún manual, alguna indicación? ¿Te han dicho a ver cómo debes comportarte? ¿Qué principios morales se llevan? ¿Qué principios éticos se siguen? ¿Alguien te da alguna indicación? Bueno, sí, bueno, es que antes trabajaba en museos y era totalmente distinto. Ah, bueno. Ahora trabajo en el área de salud, entonces igual, o sea, antes de sí nos indicaron temas de cómo eran residuos, cómo teníamos que atender al personal, sobre el tema de que si se pierden los materiales de aseo. O sea, sí nos dieron un inductivo antes de. ¿Eso en la empresa que estás ahora o en el museo que decías? No, la Fundación Museos era antes. Ahorita estoy en salud, entonces recién nos dieron esa capacitación. Ah, ok, y recién, ya, bueno. ¿Te han entregado algún documento tal vez, algún manual? Así como suelen entregar el reglamento interno de una empresa, ¿te han entregado quizás el manual de ética de la empresa? De empresa no, pero sí un PDF sobre lo que era el área de salud, cómo se debe limpiar y tantas vainas. Ok, 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 ok. Ok, Alejandra. A ver, ¿quién más me dijo? Neisser. Neisser, que tú que trabajabas repartiendo productos masivos. ¿Alguien de la empresa te ha indicado cuáles son los principios éticos que sigue la empresa? ¿Cuáles son los principios éticos, la teoría que sigue la empresa, la filosofía, los valores que tiene la empresa para poder trabajar junto con todos los involucrados en el negocio o no? Este, o sea, por ese lado, no porque, o sea, nosotros somos terciarizados, eso mismo, terciarizadores. ¿Ya? Pero el ser tercerizador, mi estimado Neisser, el trabajar, igualmente trabajas para una empresa, que evidentemente a la final presta sus servicios a otra, pero en tu empresa te han dicho algo al respecto. Por ponerte un ejemplo, no sé, a ver, ustedes que van a servir para tal o cual empresa, deben comportarse de tal manera, de tal otra forma, deben, lo que tú decías el otro día, reportar si existe algún tipo de anomalía en las entregas o si existe algún tipo de acto de corrupción. O sea, tú nos decías, tú actúas de esa manera porque tú eres así, pero existe una estructura, alguien que te haya dicho a la empresa, verán, si pasa esto, tienen que actuar así o tienen que hacer esto otro. Bueno, profe, en sí le comento, es una de las empresas las cuales no tienen las mismas especificaciones como lo que es productos, como usted comentaba, Tony o Coca-Cola. O sea, Coca-Cola tiene personales fijos para la empresa directamente. En cambio, acá lo que es Bicola tiene lo que es repartidores, como le explico. O sea, ellos solo pagan a los carros para que ellos vayan y repartan. Entonces, los choferes del carro, como quien dice jefes, ellos cogen y contratan personal para poder repartir, porque ellos, hay personas que ganan por caja y en el ejemplo del caso de mi jefe, él gana por viaje. Ya, Entonces, si lo que es la empresa no se responsabiliza por lo que es robo o porque el personal está asegurado, porque ellos se han tomado de eso para librarse de un cargo y de una responsabilidad. La responsabilidad es de contar con un personal fijo y afiliarlo y correr con todos los gastos que son necesarios para poder respaldar como quiera ese personal, ¿no? ya, Ajá, entonces es el tema. Y si uno es transparente, por decirlo así, en el trabajo, es cuestión de uno, porque ahí, como usted sabe, en todo lado y en todo trabajo existe la divisa criolla. Y hay personas que, claro, es verdad, hay personas que aparte
de su sueldo laboral no están conformes, sino que buscan algo más por la izquierda, ¿no? Por decirlo así. Ajá. Entonces, ya depende mucho de lo personal, ya en ese caso. Correcto, Neisser. Bueno, esto que nos han contado Alejandra, Neisser. Ah, Fernando me decía que se cortó la señal. A ver, Fernando, no sé si estamos contigo nuevamente. Sí, sí estamos conectados. Fernando, en tu empresa, ¿te han entregado un manual, indicaciones sobre los principios éticos, los valores éticos de la empresa, algo por el estilo? Sí, me escucha ahí, perdón. Perfectamente, estamos muy bien. Ya, perdón, sí, lo que estaba yendo en el transporte, entonces. Sí, Ya, correcto, como le estaba conversando, pensé que sí me estaba escuchando. Sí, la empresa básicamente sí nos da todos esos fundamentos y todos estos principios que debe tener cada uno de nosotros para laborar dentro de. Como le decía, nosotros trabajamos bajo todas toda la ética y los valores que cada uno tiene y desempeña dentro de la empresa. Pues claro, cada uno de ellos se desenvuelve, cada uno somos diferentes, pero nos desenvolvemos casi de la misma manera para atender bien al cliente. La correcto. empresa lo que busca es satisfacer la necesidad del cliente y que el cliente se sienta satisfecho y cómodo cuando va a consumir nuestros alimentos. Ya. Básicamente lo que nosotros hacemos es ponernos en los pies del cliente, como les he dicho que dice, o sea, atiende como te gustaría ser atendido. Entonces, todos esos principios, esos valores que la empresa nos da, siempre lo hemos puesto en práctica y es lo que la empresa nos quiere llevar, o sea, donde todos estemos ahí Ya. alineados. Fernando, y por ejemplo, si es que tienes un problema en el local, en el almacén, sí, en el local, en donde un cliente se queja porque la hamburguesa le vino con alguna basurita o se queja porque está fea o porque está fría o por cualquier cosa, ¿sí? ¿Cómo debe reaccionar en este caso el empleado o tú como administrador? ¿Se le da la razón al cliente siempre o la empresa respalda al empleado cuando en este caso tiene el empleado hizo bien su trabajo, hizo tiene la razón? ¿Qué es lo que pasa? Creo que va de parte y parte. Acá la empresa se va a dar siempre la atención al cliente. Que siempre, como hay un dicho que dice, el cliente tiene la razón. El Y cliente, el cliente lo que pide, te, te lo da. O sea, si el cliente pide una cosa así, se lo tiene que dar así. ya, Entonces, desde el principio nos han puesto con eso de que el cliente tiene la razón. Entonces, lo que nosotros hacemos en ese momento es ser empáticos con el cliente. Entonces, instaurar una conversación, un diálogo con el cliente y llegar a una solución, a un acuerdo. Obviamente, sin hacerle de lado al empleado, ¿no? No es ya, que el cliente, le voy a darle la razón al cliente y al empleado le voy a decir, usted así ha sabe cocinado, negado. O sea, al empleado también se le da el punto de vista, o sea, se le da la otra parte, o sea, hacerle entender de lo que el cliente necesita y quiere, y él también como cliente puede a un rato necesitar. Lo que nosotros hacemos es, como digo, ser empáticos con el cliente. una Damos mezcla un un poco diálogo, entre los dos, entonces. ajá, correcto, pero nunca menospreciamos a nuestro empleado. Nuestro empleado también es nuestro centro de atención, entonces, nuestro centro de prioridades, entonces nunca le vamos a echar de menos a él. Ya, correcto, correcto, correcto. Bueno, gracias Fernando por el ejemplo. Mañana creo que va a dar la clase Fernando, así que todos atentos. Él va a explicarnos cómo se maneja McDonald's en todos estos aspectos que hemos revisado, ¿ok? Gracias Fernando. A Ya, ver, gracias. ¿por qué les pregunto esto a todos ustedes? Principalmente es para que ustedes se den cuenta cómo actúan las empresas que pueden ser de servicio de comida rápida, como en este caso McDonald's con Fernando, y que van desde allí hasta, bueno, el tema de salud con Alejandra. Es decir, hay un rango de empresas y de empleos totalmente diversos. Nosotros ya eso lo sabemos muy bien. Pero ¿cómo actúan estas empresas? Mientras que a Fernando puede que le entreguen unos manuales y códigos y le den indicaciones y capacitaciones sobre cómo deben comportarse con el cliente, con los consumidores y con los empleados. Ojo, que no estamos ahondando en detalles, fueron simples dos preguntas que hicimos. Pero lo podemos llegar a comparar al otro extremo, por ejemplo, con lo que nos decía Neisser, ¿ya? En donde más bien el trabajo llega a ser casi, casi, por no decirlo informal, ¿ya? Pero en donde no hay realmente ni códigos que seguir, ni normas que aplicar, y peor todavía, directrices que puedan marcar el camino para los empleados de la empresa ante una u otra circunstancia, ante una u otra situación, ¿ya? Entonces, quería comenzar con esto porque es más o menos de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿sí?
estos principios de ética empresarial que deben ser comunicados, ¿ya? No es cuestión solamente de que existan o de que no existan, y si es que existen, si se enteran bien y si no también, ¿ya? Los principios de ética empresarial tienen que ser comunicados. Es más, vamos a revisar el día de hoy que esto no es solamente un tema de decirlo de labios para afuera en una empresa, cómo se va a comportar o qué es lo que va a hacer o cuáles son los lineamientos que tiene. Esto hay que practicarlo todos los días, hay que comunicarlo, hay que culturalizar a toda la empresa, ¿sí? Para que todos estén acogidos a esto, ¿ya? Por poner un ejemplo, en el caso de Fernando, nos decía en el ejemplo que poníamos, este del cliente, la empresa le da la razón al cliente, el cliente lo que pide, el cliente siempre tiene la razón. Fernando puede o no estar de acuerdo con esta perspectiva de la empresa, ¿ya? Y es una diferencia grande cuando se empiezan a crear este tipo de conflictos entre la ética personal y la ética empresarial, ¿sí? Así que sobre eso trata el día de hoy la clase y vamos a revisar justamente qué es lo que contiene toda esta teoría de la ética en cuanto a principios y diferencias entre lo que es grupal, hablamos de empresa, y lo que marca el plano individual, ¿ok? Entonces, a modo de resumen, la ética empresarial, sabíamos perfectamente, lo habíamos revisado, que es el conjunto de valores y principios, ¿sí? Que marcan y guían la conducta dentro de una organización para con los stakeholders. No se olviden, ¿qué quiere decir esto? Que son los lineamientos prácticamente que tiene una empresa como organización y que dicta el lineamiento, la forma de actuar de todos quienes forman parte de la organización de cara a los stakeholders. ¿Si se acuerdan o si saben qué es stakeholders? ¿Se acuerdan lo que es stakeholders? ¿Qué es stakeholders? ¿O qué son los stakeholders? ¿Quiénes son los stakeholders? El Para que... grupo de personas, ¿Perdón? un grupo de personas o individuos. Sí, 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 pero te falta complementar, Alejandra, algo más. Es un grupo de personas, individuos que... A ver, Mario. Son como los inversionistas. Sí, también siguen siendo un grupo de personas. Inversionistas siguen siendo un grupo de individuos o de personas. ¿Qué hacen este grupo de individuos, de personas o de entidades o de organizaciones o de empresas? ¿Qué hacen todos ellos? Por qué son llamados de stakeholders? Los stakeholders son todos estos grupos, individuos, organizaciones, entidades, instituciones, empresas, absolutamente todos quienes tienen que ver con el negocio, con la empresa, ¿sí? Si yo soy una empresa que vendo automóviles, ¿ya? Mis stakeholders son los proveedores de materia prima, los empleados, mis clientes, las gasolineras, el gobierno que pone impuestos para la importación de vehículos, no sé, los arrendatarios de los patios de autos, bueno, en fin, ¿sí? Todos ellos son mis stakeholders, ¿ok? Entonces, quienes tienen que ver con mi empresa, todos ellos forman el grupo de stakeholders. Entonces, sobre todos ellos, con quienes yo interactúo como empresa o como organización, tienen que marcarse mis principios y mis valores como ética empresarial. ¿Hecho? Ahí está el concepto para que sea mucho más claro. ¿Ok? ¿Por qué es importante la ética empresarial? ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser importante? ¿Por qué es vital que conozcamos la ética empresarial de cabo a rabo? Porque, primero que nada, marca ciertos estándares de comportamiento, ¿ya? O no marca ciertos estándares, marca los estándares de comportamiento para todos quienes forman parte de la empresa, ¿ya? La ética empresarial marca el cómo se debe actuar por parte de todos en la organización. ¿Ya? No hay objeción, no hay cómo objetar. Son los principios que marca la organización, marca la empresa, ¿sí? Entonces, si la empresa actúa de una forma, pues todos tendrán que actuar de esa forma, aunque no les guste, aunque no estén de acuerdo, porque es algo que está marcado por la empresa. Si la atención al cliente es lo principal, pues entonces todos tendrán que brindar una buena atención al cliente, por más que estos a veces no tengan la razón. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la mejora de la confianza y la reputación de una empresa? Al tener principios éticos claros, establecidos, marcados y bien comunicados,
Una empresa con una reputación de una ética intachable, de una ética bien marcada, puede tranquilamente diferenciarse de todo el mercado, atrayendo más clientes, atrayendo más talento, más trabajadores, ¿sí? Ustedes deben haber escuchado que existen unos medidores, ciertas empresas, es más, hasta hay premios a nivel mundial que les entregan a los mejores lugares para trabajar, ¿no es cierto? Tal o cual empresa es uno de los mejores lugares para trabajar. ¿Por qué? Justamente porque tiene una confianza y una reputación tan grande en donde les tratan bien a los empleados, les tratan bien a los clientes, de un lugar magnífico para trabajar. Entonces, tiene una confianza, una reputación muy elevada por los principios éticos que se manejan. Así que es muy importante recordar que tener la ética empresarial mejora la confianza y la reputación. Y esto evidentemente se traslada o se transforma después en clientes, en ventas. Una empresa que es bien reconocida, evidentemente tiene un buen porcentaje en el mercado, ¿sí? Promueve un ambiente laboral positivo. Al tener principios éticos bien marcados, todos se sienten mejor trabajando en esa empresa. Sobre todo cuando esos principios éticos marcan beneficios para los empleados, beneficios para con las personas que trabajan en la empresa. ¿Sí? Las organizaciones vuelven a los empleados una prioridad y esto aumenta sin lugar a dudas la producción. Muchos de ustedes que trabajan actualmente podrán sentirse mal en su trabajo. No falta el que se queje siempre del trabajo. Puede que no sean ustedes, pero tienen un compañero o compañera que todos los días se queja, todos los días está aburrido, está harto, ya quiere renunciar, quiere irse, y se queja de una cosa, se queja de otra cosa, no tiene un buen ambiente laboral, ¿sí? ¿Ya? Entonces, con una ética empresarial bien marcada se mejora mucho esto. Otro tema importante del por qué tiene que existir la ética empresarial y tiene que detallarse la misma es para la reducción de riesgos. ¿Sí? Una empresa que tiene perfectamente establecida cuál es su ética empresarial, muy difícilmente va a sufrir riesgos a futuro en cualquier situación que se pueda presentar. ¿A qué me refiero? Pueden existir riesgos, por ejemplo, financieros, ¿sí? O riesgos legales, ¿sí? Riesgos de disputas con clientes. Si una empresa es reconocida, es intachable, es famosa por su ética financiera, si es que alguien se olvida un centavo en un escritorio, son capaces de ir y buscar y devolver los 10 centavos. Si alguien paga de más, van y devuelven. Si es que, bueno, en fin, ¿ya? Si es que alguien propone un negocio chueco, son los primeros en denunciar. ¿Ustedes creen que una empresa que tenga una reputación como esas puede llegar a sufrir algún problema financiero en el aspecto de que alguien venga y les denuncie porque son corruptos? Puede pasar, evidentemente, pero difícilmente van a ganar, ¿sí? Una empresa que se maneja en ese sentido y que tiene una ética establecida y comunicada, ojo, ¿no? Bien comunicada, difícilmente va a tener esos riesgos. Los mismos riesgos laborales. Miren, ¿qué pasa si una ética empresarial dicta que para quienes cometan, ¿sí? abuso o acoso sexual en la empresa, automáticamente van a tener denuncia en la policía y les van a seguir juicio y les van a seguir, todo eso está marcado en la ética empresarial. ¿Ustedes creen que puede existir algún tipo de casos en los que se dé esto en la empresa? Hasta por miedo, los mismos empleados van a saber que no pueden actuar de tal o cual manera. Así que se evitan riesgos, hay reducción de riesgos en todo aspecto. Evidentemente que el desarrollo sostenible también es importante, ¿sí? Una empresa que tiene como principios éticos el lograr generar un desarrollo sostenible en el tiempo va a ayudar mucho para poder impactar positivamente tanto en la sociedad, ¿sí? Como también en el medio ambiente. Y evidentemente con eso vienen atadas las mejoras de reputación, el respeto de los clientes, la mayor confianza, es decir, todo está atado una con otra. ¿Hecho? Por eso es que es muy importante tener esto muy en cuenta. Ahora, existen aspectos también muy importantes, como yo les decía, de la ética empresarial. Y como un componente clave de esto, bueno, como componentes claves de la ética empresarial, vienen estos tres, ¿ya? Que son el código de ética, la cultura ética de la empresa y la capacitación ética en la empresa. Yo puedo tener, como les decía, como líder de la empresa, como jefe, como cabeza, presidente, gerente general, accionista principal, lo que ustedes quieran. Pero yo tengo marcado cómo debe manejarse la empresa. ¿Sí? Principios éticos muy claros, cómo se debe actuar, cómo no se debe actuar.
Todo eso, si es que yo no lo comunico, si es que yo no lo digo, no sirve de nada, absolutamente nada. ¿De qué me sirve pregonar que somos tremendamente responsables, que somos tremendamente honestos, que somos tremendamente justos en una empresa si nadie lo conoce? Ni los mismos empleados, peor los consumidores de los clientes, ¿ya? Así que por eso existen estos tres aspectos clave, que son el código de ética, que es un documento formal en donde se establecen justamente los principios y valores de la organización, pero de nada me sirve tener un código de ética guardado en el cajón, ¿ya? Al último, bajo 50 carpetas de estados financieros y demás cosas. Tiene que este código de ética comunicarse, tiene que existir una cultura ética en la empresa. Desde el portero, desde el guardia de seguridad que recibe y que abre la puerta de una organización, hasta el presidente, el líder máximo, tienen que pregonar con el ejemplo. Se tiene que predicar con el ejemplo toda esta cultura ética. ¿Qué es lo que hacen todos los días? De estar alegres, de estar contentos, saludar, en fin, todo eso marca este código de ética que tiene que pregonarse en la empresa. Y evidentemente tienen que estar establecidas todas las políticas organizacionales dentro de esta cultura ética para que se pueda rendir culto, por decirlo de alguna forma, a lo que la empresa quiere pregonar. De nada nos sirve inclusive tener el código de ética y tratar de que todos cumplan con este código si a la final alguien no está de acuerdo o no sabe cómo actuar. De allí justamente la capacitación, en donde son programas de entrenamiento, programas de enseñanza, para que todos dentro de la empresa estén alineados con los principios éticos de la misma. ¿Ok? ¿Quién me dice, por ejemplo, una empresa donde quisieran trabajar? Conozcan una empresa que realmente es un objetivo llegar a trabajar allí, ¿ya? Por ejemplo, me parece que era René, ¿no es cierto? Que es jugador de fútbol. Su objetivo es llegar a jugar en el Real Madrid, ¿ya? Es el lugar soñado para poder llegar a trabajar, a jugar allí, ¿sí? ¿Quién me dice una empresa? Una empresa que les guste, donde quisieran llegar a trabajar, sea dentro o fuera del país. Todos, absolutamente soñamos con llegar a algún lugar. A ver, me decía René. Petroecuador, Petroecuador. ¿Por qué quieres trabajar en Petroecuador? ¿Qué tiene la empresa? por la empresa tiene un gran reconocimiento a nivel nacional y en lo personal acá en la provincia también tiene un gran reconocimiento por las personas y el trabajo en lo que están haciendo. ¿Ya? ¿En qué provincia, René? En Santa Elena, Ya, correcto. ¿Qué has visto que hace, por ejemplo, Petroecuador allá? ¿Por qué tiene una buena reputación? para empezar, tiene una buena reputación por el compromiso que tienen los trabajadores. La jornada de ellos en verdad es demasiado larga y con el sol que hace acá es más fuerte su trabajo porque tienen que desembarcar los tanques que llegan y embarcarlos de nuevo para mandarlos a diferentes partes. Generalmente acá la jornada de alguien que trabaja en Petroecuador, de lo que están encargados exactamente los tanques, es a las 5 de la mañana y salen 6 de la tarde. Wow. Pero entiendo que serán bien reconocidos, ¿no? Es decir, Sí, son bien reconocidos por el trabajo que hacen y de igual manera económicamente se los reconocen bien. ya, correcto, perfecto, René. Ya, miren, es un lugar donde uno quiere llegar, quiere establecerse, porque sabe justamente cómo se trabaja, ¿no? Tiene alguna idea, noción de qué es lo que pasa. Puede que existan, como decía René, sobrecarga laboral, pero siempre y cuando sean bien reconocidos y haya un acuerdo y haya un agrado, haya una disposición o predisposición de los trabajadores a cumplir con ese trabajo, pues bienvenido sea, ¿no? Ahí está. Y de seguro esa empresa tiene todo esto muy bien marcado, ¿ya? Entonces, ahora, ustedes me dirán, el código de ética, la cultura ética y la capacitación ética son piezas claves, son componentes claves de una empresa que tiene que marcar esto. Si yo le pregunto, por ejemplo, a ver, a Mario, si yo le pregunto a Mario, Mario, ¿cómo elaborarías un código de ética? ¿Por dónde empezarías? A ver, ¿cuál sería el primer paso para elaborar un código? Creo que le copiaría a alguna otra empresa que ya tenga un código de ética y de acuerdo a este, usándolo como ejemplo, crearía el mío propio. Me esperaba todo tipo de respuesta menos esa.
¿no? Me esperaba todo tipo de respuesta. Muy, muy honesto, Mario, muy honesto. Copiarle al de al lado y cambiar algo, algo, algo. Es una idea, es una idea. De seguro inclusive a muchos también se les ocurriría, ¿ya? Pero vamos a partir del punto en que uno tiene que crear su propio código, ¿ya? Es más, hasta para poder copiarle al de al lado, a la empresa de al lado, ¿sí? Uno va a tener que regresar a ver lo que uno tiene. Es decir, yo puedo copiarle a mi vecino la decoración de la casa, pero si no tengo el dinero, la plata para comprar las mismas lámparas, los mismos muebles, la misma televisión, no sé, lo demás, pues tal vez no lo puedo hacer y tengo que adaptarme a lo que yo puedo hacer, ¿no es cierto? Así que, a ver, voy con Christopher y Jessica, que también ya están en clase. A ver, Christopher, ¿cómo empezarías a hacer un código de ética? ¿Ya? Así sea que le copies al de al lado, pero ¿cómo empiezas a ver lo que tú puedes hacer? ¿Qué harías? ¿Cuál sería el primer paso? Ya, muy buenas noches, ¿cómo está, Inge? Aparte de lo que dijo mi compañero Mario, que sí, copiaría lo que otros hacen, no voy a mentir, ¿no? Pero, o sea, yo también, lo que yo haría es también un estudio, ¿no? De los empleados y su comportamiento y sus necesidades. En base a eso, también establecería las normas de ética. Puede que en algunas partes estas cosas funcionen, pero en mi caso a lo mejor no. Y por eso yo también haría un estudio. Correcto, 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 Christopher. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Eso es lo que uno debería hacer o empezar a hacer, ¿sí? Uno coge el documento del de al lado o empieza a hacerlo desde cero, pero tengo que empezar a ver lo que yo puedo hacer, ¿sí? ¿En qué se va a basar mi empresa? Ese es el primer punto, identificar los valores fundamentales de la empresa, ¿sí? Es el primer punto, identificar los valores, es decir, los principios que representan la identidad y el propósito de la organización. ¿Sí? Que pueden ser que la honestidad, la responsabilidad, el respeto a los clientes, el respeto al medio ambiente, los principios de, no sé, generar más recursos renovables, o sea, los valores de la empresa, ¿cuáles van a ser? Porque recordemos que esos vienen a ser los pilares fundamentales, valores, las bases para estructurar mi ética empresarial. Sobre eso no va a haber vuelta atrás, ¿ok? Sobre eso no va a haber ningún tipo de discusión. Entonces yo tengo que identificar cuáles van a ser los valores fundamentales de la organización, de la empresa. Ese es el primer paso. Ahora, claro, ¿cómo se identifican? Para eso está, por ejemplo, la misión, la visión de la empresa, hacia dónde apunto, qué quiero hacer, qué quiero lograr, qué quiero conseguir, ¿sí? Si la misión de la empresa es convertir a la empresa en una entidad rentable de aquí a, no sé, 5 años, y generando energía renovable para el país, no sé. Entonces, si yo me pongo como una misión generar energía renovable, entonces yo tengo que establecer mis puntos, mis valores fundamentales sobre ese aspecto, ¿ok? Ahora, una vez que yo he identificado los valores fundamentales de la empresa, como decía justamente Christopher, tengo que definir los principios éticos que me llevan a cumplir esos valores, ¿ya? Entonces, cuando ya he definido que voy a ser una empresa con honestidad, con justicia, con responsabilidad, yo marco los principios o las guías prácticas de cómo voy a lograr ser honesto y cómo voy a lograr ser justo, cómo voy a lograr ser responsable, cómo voy a lograr tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, ahí es donde entran, por ejemplo, aspectos como la integridad, que es actuar con honestidad frente a ciertos factores que puedan suscitarse. O actuar, por ejemplo, con responsabilidad social, actuar con justicia. Esos ya son aspectos como principios éticos claves que vienen a formar parte de los pasos para formar un código de ética. A ver, voy a ir con Jessica. Jessica, buenas noches. Jessica, ya hemos identificado valores y principios éticos para hacer nuestro código. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tengo que hacer después o qué harías después? Si ya tengo identificado mis pilares fundamentales sobre los cuales la empresa se va a formar o va a establecerse. A ver, Jessica. Jessica a la 1. Jessica a las 2. Jessica a las 3. Ok, siguiente. Voy con, a ver, con Fernando. A ver, Fernando. Si ya tenemos Dígame, ¿me puede repetir, por favor? Claro que sí. Si ya tenemos los valores fundamentales sobre los que vamos a construir nuestra empresa, sobre los que se van a basar los pilares de la empresa, y ya tenemos los principios éticos,
¿cuál sería el siguiente paso para formar nuestro código de ética? ¿Qué es lo que harías? A ver, en este caso lo que haría yo es, no sé, investigar un poco más sobre ¿Sobre los qué? principios, sobre los principios que la empresa va a tener, o sea, sobre con mis códigos. No, ya lo investigaste y ya tienes eso. Tienes valores y tienes principios. Siguiente paso. Entonces sería bajar la información al equipo, a las autoridades sobre cómo vamos a trabajar en nuestros fundamentos y en nuestro código de ética. Un poquito antes de eso, Fernando, si nos remontamos al principio sobre la definición de ética, ¿qué es ética? Es un grupo de normas, de valores y principios que marcan el accionar de una empresa frente a quiénes, Frente a los consumidores, al cliente. frente a los stakeholders, ¿ya? Ya. Entonces, si yo tengo ya todos los valores y los principios, mi siguiente paso, ¿cuál sería? Es a quiénes me voy a dirigir, ¿sí? Yo ya tengo los valores, los principios de cómo voy a actuar, pero ¿cómo voy a actuar frente a qué? ¿Frente a quién? ¿Sí? Entonces, Claro, frente a los clientes, a los consumidores. correcto, Fernando. Exactamente. Ese es nuestro tercer paso dentro del cómo formar o cómo hacer un código de ética. Yo he identificado mis pilares fundamentales, mis principios éticos, y ahora tengo que identificar quiénes son mis grupos de interés, para ponerlo en otros términos. ¿Sí? Mis stakeholders, a quienes tengo que involucrar en mi código de ética. ¿Por qué? Porque yo tengo que, una vez que marco que voy a ser honesto, que voy a ser respetuoso, y que para hacer eso voy a ser muy íntegro, voy a tener responsabilidad social, ¿sí? ¿A quién tengo que dirigir esto? A los clientes, a los consumidores, a los proveedores, a las entidades gubernamentales, comunicar a la sociedad, comunicar a todos quienes estén involucrados con mi negocio, ¿sí? Con mi empresa. Si yo no comunico esto, por ejemplo, si yo quiero comunicar a los clientes, pues les tengo que decir que voy a brindar productos y servicios de calidad, ¿ya? Es parte de mis principios. Si me dirijo a mis empleados, tengo que decirles que en mi código de ética y les voy a garantizar condiciones laborales justas, ¿ya? Los proveedores, promover condiciones o prácticas de equidad, ¿sí? O de comercio justo, ¿ya? Para con todos mis proveedores. ¿Sí? Entonces yo tengo que identificar mis stakeholders para sobre ellos empezar a definir justamente estos lineamientos éticos que voy a tener con cada uno de ellos, ¿sí? Porque recordemos que el código de ética es un documento formal con principios y valores de la organización, pero para poder actuar frente a todos los demás. En este documento van a estar marcados todos los pasos que una empresa, que un empleado debe seguir dentro de una empresa. Para eso sirve el código de ética. Bueno, siguiente, ¿qué más haríamos? A ver, Alejandra, ¿qué haríamos después de identificar a los stakeholders? De hecho, ya di la respuesta hace un ratito, justo en el ejemplo que acabo de dar. Ya identifiqué mis stakeholders. ¿Qué hago con los stakeholders? ¿Qué hago con los proveedores, con los clientes, con las empresas, con el gobierno? ¿Qué hago? Mm, darles, no sé, tal vez para mi empresa saber lo que voy a necesitar de cada uno. Sí, va por ahí, va por ahí. Es decir, si en mi código de ética yo tengo valores, tengo principios y ya tengo mis stakeholders, ¿ok? Ahora tengo que empezar a definir qué. Tengo las herramientas, tienes la receta lista, ¿ya? Y tienes los ingredientes. ¿Qué tienes que empezar a hacer con los ingredientes? A redactar el documento. Exactamente, tienes que empezar a definir las directrices. ¿Qué voy a hacer con cada uno? ¿Ya? Yo tengo los tomates, tengo las papas, tengo la cebolla y no sé qué hacer. Tengo que empezar a definir qué hacer con cada uno de ellos, ¿ya? ¿En qué momento van a actuar? Se empiezan a definir las normas que los empleados deben seguir en las ciertas situaciones que se pueden presentar, ¿ya? El código de ética debe marcar todos estos aspectos. Por ejemplo, tiene que marcar un conflicto de intereses, cómo reaccionar en un conflicto de intereses. Por ejemplo, evitar que las decisiones no sé, el carácter de un empleado influya en una decisión empresarial, ¿sí?
hay personas que son de carácter fuerte, ¿no? Entonces, ni bien les dicen alguna cosa, saltan y se enojan o se molestan y eso no es parte de los principios éticos de la empresa. Sí, Neisser, a ver, dime. Una pregunta, profe. En lo que es la parte de la ética también influye también lo que es la inteligencia emocional. A ver, vamos a responder contigo mismo, mi querido Neisser. ¿Qué es inteligencia emocional? Empecemos por ahí. Claro, o sea, se basa en que, este, a ver, se basa en que las acciones en las cuales toma una persona, o sea, hay personas, supongamos que yo me estoy enfrentando a un cliente, ¿no? El Ujú. cliente por algo de motivo reacciona de una manera impulsiva hacia mi persona, entonces eh, tengo que ver yo realmente cómo reacciono y cuáles son mis índices de ética para poder reaccionar ante esa, podría decir, agresión de parte de la otra persona. Mira, Neisser, justamente la inteligencia emocional es, eh, sin entrar en mucho detalle, pero es la capacidad que tiene una persona de poder reconocer y ponerse en el lugar de la otra, ¿sí? Sin reaccionar, o más bien dicho, controlando las propias emociones de uno, ¿sí? Para no reaccionar ni muy suave ni muy enérgico, sino reaccionar justamente como se tiene que reaccionar. Es decir, reconocer que la otra persona puede estar pasando por algo, en alguna situación, alguna molestia, algún enojo, sí, pero uno debe ser capaz, suficientemente inteligente para controlar las emociones propias, sí. Entonces, si uno tiene esa inteligencia emocional, tú me decías si en este tema de la ética influye o no, tiene que ver la inteligencia emocional, por supuesto que sí, ¿ya? Pero ¿por qué? Porque tú tienes que ser suficientemente inteligente para tus principios, tu forma de actuar, tu forma de ser, que no entren en conflicto justamente con la empresa. El ejemplo que decíamos ahora, ¿sí? Yo empiezo a marcar las directrices de cómo tengo que actuar en una u otra situación, ¿ya? Yo no puedo poner, más bien dicho, el código de ética empresarial tiene que marcar justamente esto, ¿ya? En donde una persona no puede actuar, ¿sí? Bajo ínfulas de superioridad o de autoridad, por poner un ejemplo, sobre un cliente, ¿ya? Tiene que reaccionar de tal o cual manera. Eso tiene que estar establecido en el código de ética. Entonces, tú, como empleado de esta empresa, puede que a la final venga un cliente, te alce la voz o te empiece a reclamar. Esto generalmente, por ejemplo, pasa con las personas que están en call center, ¿no? O que hacen servicio de llamadas telefónicas, ¿no es cierto? Si alguien de ustedes ha trabajado ahí o les han llamado a cobrar, a preguntar algo, alguna cosa, cuando a uno le tienen ya, pero hasta no sé dónde, ¿qué es lo que hacen? Ya no me llame, ya basta. O sea, empieza a gritar y se descarga con alguien. O cuando uno va a un lugar, a una empresa y le atiende, no sé, el recepcionista, el portero, a veces el guardia que está afuera cuidando los carros, ¿sí? Tiene que pagar la culpa de lo que hizo alguien más, o de lo que la empresa está fallando, o de alguna molestia, o de algún enojo, ¿sí? O muchas otras veces, inclusive, el cliente no tiene la razón, tuvo un mal día. Tuvo un mal día, llegó a una empresa y por allí algo pasó, hizo mucho calor en la oficina mientras hicieron esperar y se destapó con el que se puso al frente. Entonces uno debe mantener esa inteligencia, Neisser, para poder actuar conforme a las normas éticas de la empresa, ¿sí? Es justamente el punto que estamos viendo, marcar las directrices en la que uno tiene que también inclusive saber utilizar recursos, ¿sí? Por ejemplo, dentro de una empresa, no sé, tienen la facilidad de vender caramelos, ¿ya? Producen y venden caramelos. Qué fácil sería por ahí una manito de caramelos y al bolsillo, ¿ya? A veces hacemos eso en el mercado y ya se acerca Navidad y uno empieza a ver las fundas de caramelos y el que más come dicen que es el que hace las fundas, ¿ya? Entonces, deben existir principios éticos que se marquen en este código en donde se diga que está prohibido el uso de recursos de la empresa para fines personales, ¿ya? ¿Quién me da un ejemplo, por ejemplo, de recursos empresariales que usan para fines personales? Lo que tiene una empresa y pone a disposición del empleado y que después se lo ve utilizándolo para uso o beneficio propio. La caja chica. Puede ser, René, sí. Como a veces no piden facturas o no hay recibos, ¿sí?
Obviamente tendrá que haber sanciones si es que les descubren, porque han habido casos, conozco algunos, conozco algunos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a alguien le dan un teléfono celular para que haga llamadas del trabajo? Trabaja en un call center, ¿ya? O trabaja en ventas. Les dicen, tome este teléfono, con esto va a trabajar para que pueda hablar con los clientes. Pero resulta que llega a la oficina y de repente no hay minutos porque el fin de semana se pasó hablando con amigos, con familia, con el novio, con la novia, con la esposa, en fin, ¿sí? Prohibir el uso de recursos de la empresa para motivos personales. En fin, actos de soborno, actos de corrupción, denuncias, todo eso tiene que estar marcado en las directrices, ¿ok? ¿Ok, Alejandra? Sí, tenemos los ingredientes. Vamos a empezar a diseñar la receta, ¿ok? Ok, seguimos. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso? Igual, parte de lo mismo, ¿sí? Quizás hasta podríamos decir que está incluido en el paso anterior, ¿ya? Si yo empiezo a marcar las directrices de los actos que voy a hacer o cómo comportarnos en tal o cual situación, tengo que marcar también el protocolo, ¿sí? Las normas, la directriz, para poder denunciar cuando algo está mal. Es decir, marco lo que tengo que hacer y también señalo lo que no hay que hacer. Y al señalar lo que no hay que hacer, al mismo tiempo tengo que decir qué hacer al respecto, ¿sí? ¿Me explico? Por ejemplo, las líneas de ética que deben existir para poder denunciar actos dentro de la empresa. Lo que decía René, si existe caja chica y resulta que la que administra o el que administra se está llevando la plata el fin de semana, ¿sí? Les cuento un caso. Yo conocí una persona, obviamente no les voy a decir ni dónde ni quién, pero conocí una persona que manejaba caja chica en una empresa, ¿sí? Y como manejaba caja chica, tenía que hacer algunos egresos, pero también recibía algunos pagos, ¿sí? Se movía la caja chica como a esta persona le gustaba. Como era la única responsable, que generalmente pasa eso en las empresas, hay un solo responsable de caja chica, entonces, por decirles, a ver, el miércoles me entra tanta plata de tal o cual situación, pero entonces hoy viernes, esa plata que me entra el miércoles, ya, de una vez me voy para el fin de semana, ¿sí? Y eso pasa, les cuento la realidad, eso suele suceder. Entonces, si la compañera o el compañero, el jefe, la jefa, el de al lado, se entera y sabe de este tema, tiene que existir en el código de ética, tiene que ir al librito y a ver qué dice aquí. Ah, ya. Denunciar esto de tal o cual manera. ¿Cómo de tal o cual manera? Buzones físicos anónimos, un correo electrónico que sea privado, ¿sí? Donde no se puede revelar la fuente por temor a represalias, ¿no es cierto? Sí, tienen que existir directrices. Si existe algo malo, denúncialo y hazlo por esta vía, hazlo de esta manera. Todo eso debe estar marcado en un código de ética para facilidad del empleado y para respaldo de la empresa. ¿Ok? Eso es lo que tiene que suceder. Obviamente dentro de esta directriz tiene que existir esta garantía que les decía, ¿no? Que no existan represalias, porque es lo primero que va a pasar. En el momento que alguien se entera que el chismoso fue Pepito o Juanita, esos van a marchar. O les hacen, no sé, la ley del hielo, les ponen sanciones, multas, o les hacen la vida imposible en el trabajo. Entonces tiene que existir siempre ese grado de seguridad de anonimato. Bueno, todo un código de ética, sigamos por estos pasos, tiene que redactarse con un lenguaje claro, que todos puedan entender. Si yo le pongo a redactar un código de ética con mis debidos y más grandes respetos, pero a un abogado, ¿sí? Un abogado de esos que en la una mano tiene el esfero, el celular, y en la otra tiene el código, ¿sí? Entonces, si le pongo a redactar el código a un abogado de esos, muy posiblemente sea casi inentendible, pues, ¿no es cierto? Es como si yo le preguntara al doctor, al médico, que me dé la receta, pero en lugar de ponerme paracetamol o aspirina, me pone el nombre técnico, no sé, ¿no? El nombre químico, no lo voy a entender nunca. ¿Ya? Entonces tiene que ser redactado con un lenguaje claro, un lenguaje entendible para todos y guardando una estructura lógica, es decir, tiene que haber una introducción, tiene que haber principios éticos, directrices específicas, normas cómo seguir, cómo denunciar, dónde actuar, cómo actuar, los protocolos, todo detallado muy bien dentro de un código de ética. Y este documento evidentemente tiene que estar dentro de la empresa y ser puesto a disposición de absolutamente todos.
¿Ya? Ahora, vamos con otra pregunta. A ver, ¿quién? ¿Le damos otra oportunidad a Jessica? ¿Jessica está ahí o no? Jessica a la una, Jessica a las dos. Ahí está. Sí, Sí, ¿no? sí me escucha, Lice. Sí, sí, antes no. Una pregunta fallada tienes ¿Cómo ya. está? Buenas noches. Hola, Inge. Jessica. A ver, Jessica, pregunta, ¿sí? Si ya estamos siguiendo este orden lógico dentro del cómo hacer un código de ética, ¿ya? Tienes tú las normas que tienes que seguir y dentro de las normas tú ves que por ahí, no sé, Neisser es tu compañero de trabajo y él está robándose la plata de caja chica. Tú tienes que actuar y el código de ética dice que denuncies por un correo electrónico anónimo, ¿ya? Y que denuncies esta situación. ¿Qué pasa en el momento en que denuncias y viene el jefe de recursos humanos o la gerente o viene el dueño de la empresa y te dice, Jessica, qué chismosa, ¿cómo vas a denunciar a tu compañero? Qué mala gente que eres. ¿Qué pensarías o qué pasaría, Jessica, en un caso así? Bueno, por mi parte, pues estoy haciendo algo bien, ¿no? O sea, estoy dando a conocer que la persona está haciendo malas acciones con un dinero que no le pertenece. ¿Ya? Y Ujú. entonces, ¿para qué nos sirve el código? ¿No es cierto? Claro, para aplicarlo, obviamente. Y si en el momento de aplicarlo no pasa nada, no hay sanciones, quedas tú de mala, no la persona que cometió el delito, el acto incorrecto. ¿Ah? ¿Qué recomendarías tú entonces en este caso, para un caso como estos? Tic, tac, tic, tac. ¿Qué ¿Me pensarías? puede volver a repetir, Inge? Perdón. A ver, Jessica, te digo, si es que te pasa algo como esto, entonces, ¿qué es lo que harías? ¿Qué pensarías que debe suceder? Ok, perdió Jessica su turno. ¿Qué es lo que tiene que pasar en estos casos? Es evidente, lo que les pongo como ejemplo, si uno denuncia algo dentro de la empresa, debe tener el respaldo, el compromiso de la dirección, de los jefes. Si no existe un compromiso por parte de la alta directiva, simplemente todo se cae al piso, absolutamente todo. Primero porque es quien tiene que dar el ejemplo, como les decía anteriormente. Y segundo porque si es que en un caso como esto se denuncia algo que es antiético, algún acto que falta a los valores fundamentales, a los pilares de la empresa y no se toman correctivos de ningún tipo ni se aplican sanciones, son cómplices. Así de sencillo. Son cómplices, son parte del problema y a partir de allí la empresa nunca tendrá todo lo que hemos hablado en este tiempo. Una buena reputación, no existirá un buen ambiente laboral, porque esa persona, ¿cómo se va a sentir? Se va a sentir totalmente desprotegida. De hecho, quiso hacer algo bueno por la empresa, pero terminó realmente regañada. ¿Sí? Fue la culpable más bien de abrir la boca. Entonces, la próxima, ¿qué hago? No digo nada. Es más, me están dando la pauta para que si el fulanito hizo y no le pasó nada, entonces yo también. Yo también. La próxima, en lugar de ir a decirle al jefe lo que estoy viendo y que se están robando la plata, la próxima voy donde el Pepito y le digo, oye, tú que estás robando, si no quieres que te denuncie, miti miti. Y empezamos a corroer, empezamos a corromper completamente los principios morales, ya no solamente de la empresa, sino personales. ¿Ok? Entonces, todo eso debe contar con el respaldo y el compromiso de la alta directiva. Después, ya para ir terminando el código, obviamente hay que revisarlo, ¿sí? Revisar que todo esté muy bien y finalmente, pues ponerlo a conocimiento y disposición de todos los empleados. ¿De hecho? Esa es la forma en la que se realiza un código de ética, así sea copiando al de al lado, pero ya viendo lo que tengo dentro de mi propia organización, lo que tengo dentro de mi propia empresa. ¿Ok? Preguntas hasta ahí, Uy. A ver, preguntas antes de continuar. Sí, que yo tengo una pregunta, una cuestión. Dime. Ya estamos hablando de este ejemplo que usted dice que si, digamos, ya denunciamos de que el compañero está haciendo esto y no toman ninguna carta al asunto, está quedando mal la empresa, o sea, la empresa no está sumando, no está viendo sus valores ni su ética, o sea, está quedando mal la empresa, porque al fin y Correcto. al cabo, esto de aquí, digamos, no sucede nada, se va a seguir regando
y todos los colaboradores van a decir, es que no sigue haciendo eso porque la empresa no hace nada, o sea, la empresa no hace nada. Correcto. Entonces la empresa está faltando a su ética, o sea, está faltando a sus valores. Y el momento en que se empiezan a faltar los valores de la empresa como tal, se empieza a correr todo el sistema, Fernando. Absolutamente. Claro, y encima más que ya sale, digamos, a exteriores, afuera, porque eso es interno y luego ya piensa salir aparte de afuera y ya la gente comienza a decir, claro, en esa empresa roba, en esa empresa esto, en esa empresa esto, esto. Entonces, la que va a quedar mal es la empresa, si es que no se toman las cartas del asunto desde el principio. Correcto, Fernando. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en tu local, donde tú eres el responsable, resulta que, a ver, que no espero que pase nunca, ojo, pero resulta que viene una denuncia anónima de que es un local que está tremendamente sucio, que la cocina está llena de porquerías, quizás hasta de insectos o animales, en fin, un montón de cosas, ¿sí? ¿Qué pasaría, Fernando? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías? No, pues de ahí en el caso que se hace eso es dar a conocer, o sea, sacar un comunicado a la sociedad indicando que no es así, o sea, que es falso, digamos así, si fuera un rumor. Eh, y lo pongo en ejemplo, actualmente nosotros como empresa hacemos lo que es pues, puertas abiertas al público en general, entonces usted puede ir cualquier hora a cualquier restaurante y decir, quiero conocer su cocina, y usted va, entra y conoce la cocina, cómo está nuestra cocina, cómo brindamos la calidad, cómo tenemos nuestros principios. Ah, qué Si bien. llegara a pasar eso de que encuentran, como dice usted, bichos, cualquier insecto, cualquier cosa adentro, obviamente se va a tomar carta al asunto en irse contra los proveedores, en ver qué pasó, por dónde pudo haber ingresado, alguna cosa de estas, pero siempre y cuando como le digo, se ha sacado un comunicado a nivel interior y exterior, o sea, para clientes internos, como le llamamos nosotros, que son nuestros empleados, como para los clientes externos. Muy bien, mira, eso no conocía. Próxima vez que tenga un poco de hambre y me vaya por algún local, por favor, permítame ver la cocina. ¿Sí? Correcto, así tiene que ir, permítame, que se llama puertas abiertas, usted puede ir, quiero conocer su cocina y lo que le van a decir, claro, venga, entre, ingrese, vea, revise, o sea, no es que le van a decir a profundidad, no, revise debajo y todo, pero más o menos usted va a ver cómo tenemos almacenados nuestros productos, cómo aderezamos las hamburguesas, cómo sale su comida en sí, que esto se sirve diariamente. Entonces, Muy bien. todas esas cosas usted lo puede ver, cosas que no vemos de afuera, ¿no? Actualmente la empresa está haciendo eso por el mismo hecho de que hay, no de esta empresa, pero de otras empresas pequeñas, empresas que por el alza misma han sido clausuradas y los videos que salen en redes sociales, en televisión. Entonces son muchas cosas. Y obviamente todos estamos expuestos a que ingrese cualquier bicho, cualquier cosa. Pero por eso estamos tomando igual cartas al asunto, seguridades, trabajando con proveedores, fumigación, limpieza. Entonces son muchas cosas que trabajamos nosotros para que no nos suceda esto. Me parece súper interesante, Fernando. Y de hecho se me ocurrió ese ejemplo porque como hoy está tan de moda justamente el ARXA, que visita un local, que visita el otro y que clausura por aquí, clausura por acá, por eso se me vino a la mente, Fernando, pero vale la pena el ejemplo porque en realidad, como principio ético, como moral, además de la empresa, me parece algo sumamente valioso. Decir, bueno, a ver, si tienen dudas ante cualquier rumor que pueda existir, venga, venga y vea. Eso es transparencia. ¿Sí? Correcto, ajá. En estas clases. Transparencia, soy transparente. Vengan, revisen, vean, investiguen, se van a dar cuenta de que no pasa nada. Y ojo que esto, Fernando, yo no lo conocía, pero si, por ejemplo, como idea la empresa pudiese comunicarlo, hacer publicidad inclusive de esto y decir, vengan y vean la cocina, van a tener más gente en la cocina que en las mesas, ¿no? O sea, eso seguro, porque además de algo Sí, novedoso. correcto. Sí, no, sí se votó publicidad, o sea, sí hubo en redes sociales, en todo lado se votó publicidad. Pues digo, como se llama, es puertas abiertas, entonces en los locales también se colocó publicidad. No recién, esto ya viene hace tiempo, entonces se hizo el boom igual para que suceda eso a todos, se hizo publicidad en escuelas, colegios, universidades, para que los estudiantes mismos vayan, ingresen y vean. Entonces, son muchas cosas que se hizo. Qué bien. Actualmente ya no hay mucha publicidad porque ya, como le digo, fue al principio que se lanzó mucho y después ya la gente ya fue a conocer a los que conocen. Entonces ya ellos ya igual se va regando todo así poco a poco. Entonces ha ido bastante gente, han ido demasiada gente a los locales a conocer, a entrar, ver niños, jóvenes, de todo. Entonces, como Entonces, digo, es algo, no he sido el target de la publicidad. No me he enterado. sí, capaz, por eso digo. Tengo la publicidad.
No me llegó esa parte, pero bueno, no estamos en marketing. Olvidemos esa parte. A ver, Neisser, cuéntame. Sí, profe, en ese tema de lo que usted estaba comentando acerca de que si yo tengo el conocimiento de que una persona está haciendo algo indebido, ¿no? Está afectando a la parte ética de la empresa, la cual yo procedo a hacer informe, sea cara a cara o sea de incógnito por decir, ¿cuál es el procedimiento que yo debería tomar si en caso viene la empresa? Porque yo tengo un ejemplo, la nuera de un jefe, o sea, ella es de una religión, bueno, y ella le han propuesto que haga trabajos ilegales, entonces ella se ha abstenido a eso, entonces tiene complicaciones acerca en el tema del trabajo, ¿no? Claro. Entonces, la han cambiado de trabajo y posiblemente le den de baja. O sea, ¿cuál es el procedimiento que uno debería tomar? Porque igualmente hay un código orgánico que igualmente lo avala uno. Totalmente. Es decir, todo esto tiene que, lógicamente, estar apegado a normas y leyes del país, evidentemente. Uno no puede poner un código de ética porque sí, faltando totalmente a las leyes del país. A ver, Neisa, en este caso en particular, ¿cómo te puedo dar yo una solución? Lo que yo te podría decir es que en base a lo que estamos viendo, si no existe un código de ética en donde se marquen los pasos para hacer las denuncias, de por sí ya tenemos un problema, ¿sí? Porque no existe un respaldo por parte de la empresa para decir, hey, si tienen un caso como estos, actúen de esta manera y serán, en teoría, recompensados. Si no existe una forma de proceder, una guía exacta de cómo proceder, sinceramente te puedo decir, o acudir a las autoridades directas, las más altas de la empresa, para denunciar tal o cual acto y buscar ese respaldo, siempre y cuando tengamos esa garantía de que existe el respaldo para hacer las cosas bien, y caso contrario, ir directamente a la siguiente instancia, que es salir de la organización, ¿sí? No me refiero a renunciar, sino salir para poder denunciar ante autoridades ya legales, ante la policía, ante, no sé, la fiscalía, ¿sí? Para denunciar este tipo de actos. Lógicamente que entramos ya en otro tema que tiene otra connotación totalmente diferente, que es el tema de represalias, de seguridad, que lastimosamente existe mucho, Neisser, en nuestro país, ¿no? O sea, este tipo de cosas pueden pasar y muchas veces, porque si no haces tal cosa, entonces va a pasar esta otra. Y lastimosamente ya a veces de las manos de la misma empresa suele salirse este tema. Entonces hay que acudir quizás ya a las autoridades pertinentes, mi querido Neisser, ¿ok? Es lo que se me ocurría mencionarte porque como código de ética no lo tienen establecido, simplemente hay que escalar a la siguiente opción, a la siguiente alternativa. Bueno, más preguntas, avanzamos. ¿Qué hora es? Ha volado el tiempo. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Yo al menos me divierto, ¿sí? Dando clases. No sé ustedes, pero a mí me encanta. Bueno, avancemos entonces, ¿ya? Para avanzar lo más pronto, porque ya mismo se nos va el tiempo de clase. A ver, principios fundamentales de la ética empresarial. Esto lo hemos revisado ya bastante, ¿sí? En estos días todo el tiempo ponemos los mismos ejemplos, pero hay que identificar que son principios fundamentales de la ética. Cuando decíamos que hay que armar el código de ética, decíamos hay que identificar los valores fundamentales y los principios éticos. Entonces, ¿qué es la integridad? Es el actuar de manera honesta, transparente en todas las cosas que uno hace. ¿Qué es la responsabilidad? Como principio fundamental, hacerse responsable, es decir, asumir las consecuencias de nuestros actos. Decisiones empresariales negativas, positivas, pues asumir la responsabilidad de lo que la empresa está haciendo. Si la empresa emite, no sé, emisiones tóxicas, gases tóxicos y demás, pues tiene que hacerse responsable por ello, ¿ya? Justicia. ¿Qué es actuar con justicia? Es tratar a todos los stakeholders, no se olviden, ¿sí? Que son todos los involucrados con la empresa, tratarlos a todos de manera equitativa, sin favoritismos. Si tengo proveedores, ojo, no es que porque este proveedor es mi pana, entonces a él le voy a dar, le voy a comprar más, o porque este cliente es mi amigo, le voy a dar más descuento, ¿ya? Ojo, aquí entra mucho justamente el tema de estos actos de corrupción en donde existen las llamadas coimas, que yo te doy el contrato, pero me devuelves del contrato un porcentaje y con eso quedamos de amigos y trabajamos juntos toda la vida. Cuidado, ¿sí? Justicia, actuar con equidad con todos los stakeholders.
El respeto. ¿Respeto a quién? Respeto a la dignidad de los empleados, de las personas, de la sociedad, del medio ambiente, ¿sí? Respeto por la vida, ¿ya? Inclusive de la fauna, la flora. El respeto absolutamente a todos, ¿sí? El mantener el respeto, inclusive a la competencia, a los competidores, a los clientes. Cuando se portan mal ellos, no me voy a portar mal yo también, porque palo con piedra no funciona en ningún aspecto de la vida. Si el uno grita y el otro grita más fuerte, no, eso no soluciona absolutamente nada. Si uno está en la calle y en el carro, en el tráfico, y se empiezan a pelear y el uno se baja con la llave de ruedas, el otro se baja con la gata. No, no es así. O sea, tenemos que empezar a poner un punto de orden en esa situación, si no, terminamos como en películas, ¿ok? ¿Qué es la sostenibilidad? ¿Sí? Buscar prácticas que equilibren el impacto económico, el impacto financiero, el impacto ambiental sostenible en el tiempo. Sostenible quiere decir de larga duración, que pueda permanecer durante mucho tiempo sin cambios y que pueda generar una nueva fuente, tanto de ingresos como de energía, en fin, a todos los demás, que beneficie a la sociedad. Transparencia, lo que poníamos el ejemplo con Fernando, ¿sí? El mostrarnos con honestidad, con transparencia, de puertas abiertas hacia todos, ¿sí? Comunicar información de manera clara sobre lo que la empresa está haciendo, lo que va a hacer. Compromiso social, bastante claro el concepto. El compromiso social tiene que ver con la ayuda, la gestión, la mejora de aspectos sociales ante comunidades que son quizás más necesitadas o buscar, en definitiva, alguna manera de beneficiar a la sociedad, ¿sí? Eso es un compromiso social que debe mantener una empresa y que puede tenerlo como principio fundamental de la ética empresarial. Por ejemplo, quienes tienen compromiso social muy marcado son las ONGs o las organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? Que en teoría al menos buscan el beneficio de la sociedad. Actuar con lealtad, ¿sí? ¿Qué es lealtad? Ser leales. Esto puede también tener quizás algunas connotaciones que a algunos no les parezcan muy claras. Actuar con lealtad tiene que ver con el sentido de pertenencia, ¿sí? No quiere decir que yo voy a comprar siempre Coca-Cola y nunca voy a comprar Pepsi, ¿ya? No, no tiene que ver con eso. Tiene más que nada que ver con la actitud de los empleados dentro de la empresa, ¿sí? El sentirla como mía, el sentirla como mi negocio, como mi empresa, como mi casa, como mi familia. Fomentar ese tipo de principios en la empresa suele ser algo muy difícil, pero es algo que se puede hacer, es algo que se logra. Defender mi empresa ante los demás. Conversando entre amigos, sí, mi empresa es de esto y todo otro, mi trabajo es así, asado y cocinado, un ratito. En mi empresa son lo máximo. Mi jefe es espectacular, se porta conmigo de maravilla, no me regaña nunca, si es que hago algo mal me corrige, en fin, o sea, generar eso también dentro de la empresa es algo sumamente importante, ¿ok? Como principios fundamentales. ¿Qué es la ética personal? También ya lo hemos revisado en otras clases, ¿ok? La ética personal se refiere a los valores y principios individuales, ¿sí? Básicamente es eso, que marcan y guían la conducta de una persona en el día a día, ¿ya? Es la ética personal. Por eso es que uno actúa de una manera y la empresa puede que actúe de otra forma. Por eso es que hay una relación entre ambas, ¿ya? Ahora, ¿cómo pueden vincularse las dos cosas? Existen varios casos o varios ejemplos en donde pueden existir, por ejemplo, el caso de que un empleado, con su forma de actuar, su ética, sus principios, sus valores, llega a una empresa en donde actúan totalmente diferente, va a haber un choque tarde o temprano. Tarde o temprano van a existir problemas. En la actualidad, cuando uno hace una entrevista de trabajo en una empresa, entrevistan para un puesto, muchas veces ya no se mide la capacidad de un empleado solamente en sus conocimientos, en su forma de actuar ante una u otra situación, sino que muchas empresas, sobre todo las grandes organizaciones, ya buscan también que sean buenos perfiles para la empresa, que compartan la filosofía, la ética, las ideas de la empresa, para no tener choques en el futuro, ¿sí? Acá van a encontrar un cuadro en el que está resumido prácticamente las diferencias entre la ética personal y la empresarial, ¿sí? Lo revisamos rapidito porque es bastante claro. ¿Qué es la ética personal? Está basada en valores, creencias y principios individuales y la ética empresarial en políticas de la empresa. Los valores individuales para la persona, empresarial para el grupo y todos los empleados.
¿Cómo se aplica? La ética personal es una guía de una conducta de una persona para su vida diaria, mientras que la ética empresarial es la conducta que se debe tener por parte de todos los empleados hacia los stakeholders, hacia las personas que están involucradas en el negocio. ¿Cuál es el alcance que tiene? La ética personal, como lo hemos dicho en otras clases, es subjetiva y varía entre los individuos. ¿Por qué? Porque está basada, recuerden, en base a las creencias, en base a religión, en base a tradiciones. Y si para mí la tradición es comer la fanesca con pescado y para otro no, entonces para el uno está bien, el otro está mal. ¿Sí? Un ejemplo bobo, pero para que se den cuenta de lo que las tradiciones pueden llegar a ser con una persona. Esto no se aplica en las empresas. No se aplica en las empresas, porque en la empresa no estamos aquí en base a lo que puede o no puede ser. La empresa dicta las normas éticas y eso es colectiva, se aplica absolutamente a todos en la empresa, tanto desde el portero como hasta el jefe, en todos los niveles organizacionales. ¿Sí? La fuente, la ética personal, se desarrolla a través de experiencias personales, de educación, tradiciones, mientras que la empresa tiene la misión, la visión, los objetivos de la empresa, inclusive el de dónde vienen los fundadores, los dueños, el gerente, en fin, ¿sí? ¿Y cuál es el impacto que se genera? La ética personal influye en decisiones individuales y relaciones personales, lógicamente, mientras que la ética empresarial impacta en la reputación de la empresa y la relación que tiene con todos quienes están involucrados en el negocio de la misma. ¿Ok? ¿Cómo interactúan la ética personal y empresarial? Mientras los valores personales pueden reforzar la cultura ética de la empresa, pueden también existir conflictos que surgen cuando estos chocan, ¿sí? Cuando no están alineados. El ejemplo, para hacerlo mucho más claro, sin que sea tanta palabra, un empleado, una persona que tiene como principios, ¿sí? Cuidar el medio ambiente, le gusta la naturaleza, le gustan los arbolitos, le gustan los animalitos, pero resulta que va a trabajar en una empresa en donde se hacen exámenes o pruebas químicas a los animales. ¿Creen que va a estar de acuerdo? ¿Creen que se va a sentir feliz? ¿Creen que va a estar contento? No. O que la empresa tala bosques, árboles para generar terrenos para construcción. ¿Sí? No, no se va a sentir bien. Van a chocar tarde o temprano porque no están alineados. ¿Sí? Y evidentemente ahí es cuando no se puede generar toda la confianza que se quisiera para los empleados como tal. ¿Sí? Ahora, evidentemente que cuáles serían los beneficios para que esto no ocurra, o para que más bien cuando ocurre, ¿qué puede llegar a pasar con la empresa? Va a haber un mayor compromiso y una satisfacción laboral mucho más elevada, mucho más grande. ¿Sí? Va a haber la creación de un entorno de trabajo positivo, una mejor reputación y van a existir también algunos otros beneficios adicionales, como por ejemplo, si es que una persona está bien guiada por la empresa y tiene que tomar una decisión frente a una denuncia, como el caso que nos ponían el día de hoy Fernando o Neisser, en los que hay casos de corrupción, si yo me dejo guiar por mis principios y además estoy alineados con los de la empresa, con mucha más seguridad y con mucha más respaldo voy a poder tomar decisiones éticas sostenibles. Y eso es algo que también se tiene que valorar muchísimo. Crezco como persona, crezco como individuo, ¿ya? La reducción total de conflictos internos, la envidia, el celo, la falta de compañerismo. Más bien las relaciones van a mejorar muchísimo. La retención del talento. Si yo trabajo en la empresa que tanto he soñado, me parece que era René, decía yo quiero trabajar en Petroecuador. Listo, llego a trabajar en Petroecuador, el lugar en donde siempre he querido trabajar. ¿Ustedes creen que voy a querer salir? ¿Ustedes creen que después de conseguir el objetivo voy a querer irme? No. Y voy a trabajar cada día mejor para quedarme, para que cualquier situación que pase, pues no me terminen sacando de allí. ¿Ok? Entonces, esto es el tema bastante claro en este aspecto, de cómo se beneficia la empresa y las personas con actos de ética totalmente claros en la empresa. ¿Ok? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Perfecto, René, de tu parte ninguna. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que tengan? Bueno, No, teníamos, Inge. teníamos
bueno, había preparado, esperaba que el tiempo nos alcance, pero ya no va a ser así, un pequeño ejemplo, como lo hicimos el día de ayer, para aplicar lo visto, pero no hay problema. Creo que hemos hablado bastante el día de hoy con ejemplos claros que nos pueden aclarar todos los panoramas que hemos tenido en la clase el día de hoy. ¿Ok? A ver, chicos, de aquí hasta el día, bueno, para el día de mañana sigo pensando que estoy en lunes por poco. De aquí para el día viernes, ya para el día de mañana, estamos terminando ya la unidad uno. ¿Ok? Estamos terminando la unidad uno ya de nuestra materia. Desde el próximo día lunes, la próxima semana, ya estaremos revisando algunos otros temas. Así que no dejen que los temas también se vayan acumulando. De hecho, me dirá Alejandro otra vez, pero si usted no sigue el deber, ¿qué quiere que se acumule? Ya quedamos, ¿no? Del fin de semana hasta la próxima semana, hasta el día martes, vamos a tener la tarea de la evolución histórica, ¿sí? Ya está habilitada, ojo, el control de lectura, así que eso ya lo pueden hacer, ¿ya? Del PEA. Y el fin de semana, ¿sí? Es decir, ya para el sábado y domingo, tenemos la prueba de unidad, ¿sí? Eso sí va a ser fijo. La prueba de la unidad uno, que es el repaso de todo lo que hemos visto. El control de lectura son 5 preguntas, muy sencillas. La prueba de unidad ya será un poquito más extensa, con algunas de todas las ideas que hemos tenido acá. Revisen, por favor, las diapositivas, la materia que hemos visto. Hay algunos conceptos que irán igualmente en la prueba que no necesariamente están en las diapositivas, sino que hemos podido hablar, por ejemplo, hoy, todos estos pasos del código de ética que nos llevó casi toda la clase, ¿ya? Puede que vaya por allí una que otra pregunta, ¿sí? Pero bueno, ya les doy suficientes pistas el día de mañana. De hecho, listo, señores, creo que por hoy no es más. Si no hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, nos vemos mañana. Hice una consulta. ¿La prueba de habilidad uno va a quedar habilitada sábado y domingo para que podamos dar cualquiera de los 2 días? Sábado y domingo, 1 hora para dar la prueba, aunque no creo que necesiten tanto, ¿sí? Hasta las 11:59 del domingo en la noche. ¿Ok? Y el PA igual. El PEA igual, pero el PEA ya está habilitado desde ahora. O sea, si quieres hacerlo mañana, lo puedes hacer. ¿Hecho? Voy a revisar ahorita mismo la plataforma. Revisa nomás que hasta la clase de ayer también ya está subida. Ya, ¿Hecho? pues, Listo. gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Nada más? Bueno, entonces, nos estaremos viendo el día de mañana, a la misma hora en el mismo canal. ¿Listo? Ya Hasta se mañana, Inge. que descansen. Chao, Mañana, Inge. chao, Hasta gracias. mañana, Inge. Bien ahí, sí.